Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un estudio más de nuestra caminata por el libro de Romanos. Hemos arribado ya al capítulo 4. En el capítulo 4 el apóstol Pablo va a presentar ilustraciones que van a ayudar al lector a entender de una manera más vívida en qué consiste la verdad de la justificación por la fe. Él va a utilizar como judío un método de enseñanza. Este método es el misdras, ¿no? Esta palabra misdras quiere decir estudio o investigación de la Torá. No, él va a utilizar este método en este capítulo 4. Ahora, también es interesante que en el capítulo 4, del verso 1, hay una lectura que es una especie de introducción a lo que va a mencionar. Dice así: entonces, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esa palabra, entonces, ¿qué diremos que halló Abraham a nuestro padre? Es una conjunción. Quiere decir que está anexando la historia de Abraham con los conceptos que él ha venido diciendo en el capítulo 3 acerca de la justicia de Cristo, la justificación por la fe, la gracia de Dios, la redención. Lo que Pablo va a hacer en el capítulo 4 va a ilustrar los conceptos abstractos que él ha venido diciendo en el capítulo 3. Y esto es hermoso porque él quiere que sus lectores entiendan de una manera clara, sencilla, el significado del Evangelio. Y va a utilizar dos ilustraciones de dos personas que son conocidas: Abraham por un lado y por otro lado David, el rey David. Abraham era considerado por los judíos como el príncipe de los patriarcas, y también algunos lo llamaban el padre de la fe. Entonces la figura de Abraham aquí en Romanos 4 nos habla de una figura que es emblemática e influyente en la historia judía. Y otra cosa también que es importante remarcar es que los judíos tenían su propia interpretación acerca de cómo se salvó Abraham. Ellos tenían su propia interpretación de la manera como Abraham fue justificado. Existen los libros apócrifos del Antiguo Testamento que son contemporáneos de la época judía, muchos de ellos antes de Cristo. Si uno lee estos libros, uno va a encontrar la apreciación que tenían los judíos hacia Abraham. Se expresaban de una manera asombrosa sobre Abraham. Por ejemplo, hay un libro conocido, eclesiástico, se encuentra en la Biblia católica. No se encuentra normalmente en las Biblias que utilizamos nosotros los protestantes, pero en la Biblia católica, el libro eclesiástico, hay una mención interesante a Abraham. Por ejemplo, ahí se dice lo siguiente: encontramos que Abraham, nuestro padre, ha realizado toda la ley antes de que le fuera dada, y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Ellos mencionan que Abraham cumplió la ley antes que él tuviera la ley, o antes que viniera la ley. Ya Abraham había cumplido la ley. Esto mencionan los judíos. Otro texto dice lo siguiente, ¿no? Por lo tanto tú, oh Señor, Dios de los justos, nos has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy pecador. Había la creencia que Abraham no había cometido pecado.
Inclusive hay otro libro apócrifo que dice que a los 3 años Abraham ya sabía obedecer la ley de Dios. Vemos que para el mundo judío Abraham había llegado a ser salvo por sus propias obras. Sin embargo, Pablo en Romanos 4 va a demostrar que no es así, que Abraham no fue salvo por sus buenas obras, sino que Abraham fue salvo por la fe en la promesa, por la fe en el Mesías. Otra cosa interesante que llama la atención es que con la historia de Abraham lo que hace Pablo es establecer que la justificación es solamente por la fe. ¿Por qué razón? Porque Abraham vino antes de la ley. Entonces no existe razón para enseñar que Abraham fue justificado por la ley o por las obras de la ley, porque Abraham existió 600 años antes que la ley fuera dada. Entonces con esto Pablo quiere enseñar lo que ya ha venido diciendo en el capítulo 3, que la salvación se recibe exclusivamente por la fe. Y vamos a leer los dos textos que están allí, el 4.2 y 4.3 de Romanos, por favor. Romanos 4.2 y 4.3. Dice lo siguiente: si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, Pablo está mencionando que Abraham sí, efectivamente, tuvo buenas obras. Es como que si les estuviera contestando a los judíos. Los judíos enseñaban que Abraham había sido justificado por las obras. Aquí tengo otra declaración interesante, por ejemplo, que se habla sobre Abraham, ¿no? Ellos decían lo siguiente: Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones. Nadie ha igualado nunca su gloria. Observó la ley del Altísimo, que lo hizo entrar en su alianza. Esa alianza fue inscrita en su carne. Permaneció fiel en los días de la prueba. Por eso Dios le hizo un juramento. Todas las naciones serían benditas en su descendencia. La multiplicaría como el polvo de la tierra. Elevaría su descendencia hasta las estrellas. Su posteridad dominaría de uno al otro mar, desde el Éufrates hasta donde terminan las tierras en occidente. Y todo eso debido a que Abraham fue fiel. Eso creían los judíos, es decir, que Dios había bendecido a Abraham porque él fue fiel en todo. Y esto estoy leyendo, es un libro apócrifo también, ¿no? Conocido como la oración de Manasés. Ese es el escrito de la oración de Manasés. Sin embargo, Pablo es contrario a ese pensamiento. Y en el verso 2, si Abraham fue justificado por las obras, o sea, si es que llegó a tener buenas obras, tiene de qué jactarse, pero dice, no ante Dios. O sea, que las obras que hizo Abraham no lo justifican delante de Dios. En otras palabras, Abraham no fue justificado delante de Dios por sus buenas obras. Él tiene que gloriarse, sí, pero no ante Dios. Sí, por supuesto, las buenas obras son calificadas por los hombres. Son los seres humanos los que miran nuestra conducta, nuestro comportamiento, y ante ellos nos justificamos por nuestras buenas obras. La gente sabrá si tú eres cristiano o no eres cristiano por tu forma de ser, por tu forma de actuar, por tus acciones. No dudamos que Abraham fue una persona misericordiosa, una persona bondadosa y tenía buenas cualidades de un siervo de Dios. Sin embargo, Pablo remarca que eso no le recomendó ante Dios. No fue justificado por las obras Abraham. Y en el verso 3, Pablo va a citar la Escritura, es decir, el libro de Génesis. 4.3 dice:
Pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está citando el libro de Génesis, y Pablo está demostrando que Abraham, el príncipe de los patriarcas, el padre de la fe, a quien los judíos lo tenían en alta estima, a quienes los judíos le tenían como ejemplo, como hombre de virtud, como hombre fiel, también fue justificado por la fe. No fue por su virtud, por su carisma, por su benevolencia, por su fidelidad, que Abraham fue justificado. No, el texto bíblico no dice eso. Pablo está rebatiendo esas ideas y está diciendo que Abraham, el príncipe de los patriarcas, fue justificado por la fe. Su fe fue contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. Abraham no fue entonces aceptado por Dios debido a sus buenas obras. ¿Qué quiere lograr con esto Pablo? Si Abraham es el padre de la fe y fue justificado solamente por la fe, significa que el resto de personas después de Abraham también son justificados de la misma manera. No es que Dios tiene momentos de salvación. No es que Dios salva a unos de una manera y a otros de otra manera. No, en la Biblia no existe tal cosa del dispensacionalismo, de que Dios tiene etapas de salvación. No, Dios salva a las personas de la misma manera. La salvación siempre ha sido por gracia. Abraham fue justificado por gracia, aparte de las obras de la ley. Fue justificado por gracia, por la libre elección de Dios, por la gracia soberana de Dios. Dios contó su fe por justicia, y de esa manera fue Abraham justificado. Entonces, si Abraham fue justificado por la fe, significa que nosotros, los que estamos muchos años después, ¿de qué manera somos justificados? Pregunto, iglesia. Por la gracia, por la fe, sí. Miren, esto está ahí mismo, Romanos 4:9. ¿Esta dicha solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisos? Decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cuándo le fue acreditada? ¿Después que fue circuncidado o antes? No fue después, sino antes de ser circuncidado. El 11, y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Si Abraham fue justificado por la fe, significa que el resto también es justificado de la misma manera. Entonces, con esto Pablo está estableciendo que siempre hubo un método de salvación. Porque aquí había la confusión. ¿No ves que la ley vino 400 años según Gálatas 3:17? 430 años después, más o menos, dada la promesa. Entonces los judíos llegaron a pensar que Moisés tenía otro método de salvación, que quizás Abraham fue justificado de una manera, pero los judíos que han recibido la ley por medio de Moisés, siendo fieles a Moisés, ellos son justificados. Pero aquí está el ejemplo de Abraham, o la ilustración de Abraham. Si Abraham fue justificado por la fe, entonces todos aquellos que creen en el Padre de la fe también son justificados de la misma manera. No somos justificados por la ley. Otra cosa que hay que establecer también: Abraham fue justificado por la fe antes que viniera la ley. Vamos a leer un ratito Gálatas, por favor, 3:17. Gálatas 3:17. Fíjense lo que dice. Esto pues digo, la ley que vino 430 años después
no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. Es decir, la ley que vino con Moisés no invalida aquella promesa que Dios hizo con Abraham. ¿Y cuál es esa promesa? Que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esto era un acto de Dios. Dios decidió voluntariamente bendecir en Abraham a todas las naciones de la tierra. Y esto era un acto de gracia de Dios. No porque la gente era buena, simplemente porque Dios es un Dios de gracia. La salvación fue dada a Abraham en forma gratuita. Vino la ley, pero la ley no anula aquella promesa. Ya hemos visto en el capítulo 3 cuál es el propósito de la ley. La ley tenía su propósito, pero nunca el propósito de la ley fue competir con la gracia. No fue competir con la gracia. Tampoco fue para ponerse por encima de la gracia. La ley fue un instrumento, hermanos, para la gracia. No podemos subir a la ley por encima de la gracia, no. La ley fue un instrumento para la gracia. Sirvió todo lo que Moisés enseñó para que la gracia sea engrandecida. Amén. Esa es la verdad. Ahora, no dudamos que dentro de los requerimientos de Moisés están los requerimientos de la ley que son justos y santos, es decir, está el carácter de Dios y que establecemos que eso es eterno y siempre Dios va a requerir que las personas sean justas, sean santas y sean perfectas. Pero también es cierto que en Cristo nosotros ya estamos completos, hemos obedecido completamente los requerimientos de Dios. Finalmente, en esta parte, nosotros con la ilustración de Abraham establecemos que la justificación por la fe se hace indispensable porque Abraham existió antes de ser dada la ley y sin embargo su fe ya le había sido contada por justicia. No obstante, él vivió mucho antes de Moisés y no pudo salvarse por obedecer la ley porque él vivió antes de Moisés. Y aquí a veces hay una confusión. Abraham tuvo una vida íntegra. Abraham tuvo una vida virtuosa, digamos así. Pero eso no lo hace que sea justificado delante de Dios. Entonces, la salvación del pecador es exclusivamente por la fe. Amén. Con esto sus lectores judíos se iban a quedar sorprendidos, porque ya no había lugar para lo otro. ¿Sí? Lo otro, ¿cuál era? Los judíos enseñaban, los judíos cristianos de Roma enseñaban que era necesario observar ciertos días, tener cierta dieta para alcanzar la justificación. Aquí Pablo establece que la salvación ha sido exclusivamente por la gracia soberana de Dios. Únicamente por la fe en Jesucristo es como el hombre alcanza la redención, la justificación y la vida eterna. Y por supuesto que todo cristiano tiene una vida ejemplar y virtuosa, cierto comportamiento, pero también respondemos que no por eso somos justificados, sino que eso es fruto de haber creído en el Señor Jesucristo. Bueno, ha sido un gusto el poder compartir con ustedes en esta noche las Escrituras. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Con nosotros será hasta el próximo jueves.